Buenas tardes, clan. Aquí estamos otra vez. Vamos ahora a subir otro de la factoría a ver si os mola. Se llama Los judíos saben salir de la Matrix, controlan el mundo. Raúl Durán. Tiene buena pinta, empecé a verlo, me estaba gustando y digo, voy a compartirlo con mi gente. Y nada, vamos a ello. Matrix se programa a base de código y ese código son muy similares a letras hebreas, es decir, y de hecho los directores o directoras pues son judíos. Entonces, claro, ahí hay todo un conocimiento que se trata de vender en forma de primado negativo para que cuando se te revele la auténtica verdad tú la rechaces, pero la mayoría de las personas lo verá y dirá, no, no, esto son películas. Hay que estar muy ciego para no ver algo que te están poniendo en la cara, que te lo están diciendo, mira, aquí estamos. Y Jesús dijo que venía para curar a los ciegos. ¿Por qué están constantemente atacando concretamente a la figura de Cristo? Los Illuminati, ¿por qué se dice Illuminati? Illuminati es porque tienen conocimiento, por eso están iluminados. Existir existe, dominar este mundo lo dominan por la sencilla razón de que están iluminados en el sentido de la sabiduría, del conocimiento. Las fuerzas del mal se alimentan del semen que el hombre tira en el acto sexual. Ahora imagínate solamente lo que produce de mal en el mundo la industria del porno. Y eso en la cábala tiene un nombre, eso se llama Dibuk. Dibuk en hebreo tiene las mismas letras que COVID. Sí. Por ejemplo, ¿qué hacen las fuerzas del mal cuando hacen sus rituales? Ejercen actos sexuales depravados que alimentan ¿a quién? A las fuerzas del mal que provocan esos actos. En la creación del ser humano tenemos un elemento que es el cerebro reptiliano. No es casual que se llame así. A los judíos en general se les ha expulsado de 109 países y muchas personas a día de hoy están señalando que grandes de los problemas que hay detrás está siendo promovido por unas élites que pertenecen a esa religión concreta. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tengo el placer de contar con un experto en la mística de la cábala, en la Torá, en la numerología, en el poder del hebreo, y ciertamente no miento ni exagero cuando digo que es uno de los programas que más ganas he tenido de hacer. Raúl Durán, ¿cómo estás? Un placer y gracias por venir a este programa. Muchísimas gracias, Jota. La verdad que tu invitación para mí ha sido una sorpresa muy agradable y estoy encantado de estar aquí, sobre todo que me des la oportunidad de poder difundir una parte, aunque sea pequeña, del conocimiento tan importante que hay detrás de los temas que vamos a tocar. O sea que te agradezco un montón que me hayas invitado. Nada, el placer es mío. Raúl, la primera parte de este programa vamos a dividirlo en secciones para que la audiencia lo tenga claro. Y la primera parte quiero que la gente conecte un poco contigo. ¿Quién eres? ¿Cómo llegas a la cábala? ¿Qué te lleva a ti a estudiar el hebreo, el poder del hebreo, la mística de la Torá? ¿Cómo llegas a ese punto? Pues fíjate, yo siempre me defino como una persona normal, que tenía un trabajo normal, un oficio normal. Yo vengo del mundo de los negocios, vengo del mundo del derecho, de la inmobiliaria, de la banca. Y en un momento dado, allá por el año 2009, pues enfermé. Una enfermedad física muy potente que casi me lleva por delante. Y a raíz de ahí empecé a hacerme preguntas acerca del sentido de la vida, acerca de por qué me estaba sucediendo aquello. Ahí yo empecé a preguntarme cosas en el sentido de si la enfermedad tenía alguna significación emocional en mí. Es decir, no simplemente enfermar pues porque el organismo tiene alguna dificultad, sino porque una emoción no liquidada, no resuelta, estaba enquistada. Ahí empecé a hacerme ese tipo de preguntas. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar, a formarme en diversas disciplinas que tenían que ver con esto. Constelaciones familiares, descubrí a Alejandro Jodorowsky, descubrí a Antonio Blay y finalmente di con la escuela de Enrique Corbera biodescodificación y bioneuroemoción. Y ahí efectivamente me di cuenta de que se habían recopilado toda una serie de conocimientos, fundamentalmente que venían del doctor Hammer en aquella época. Hoy ya no es así, pero en aquella época sí lo era, donde efectivamente la enfermedad tiene un origen emocional. Ese para mí fue, digamos, el punto de partida. Un poquito antes, en mi vida sí que es cierto que ya me habían ocurrido eventos, vamos a decir, extraños, raros. Estando yo trabajando en la banca, pues habían sucedido una serie de fenómenos de lo que se podrían decir poltergeist en mi casa, ¿no? Bueno. Poltergeist, un pequeño paréntesis antes de que continúes, para que la audiencia lo entienda, te refieres a
que la inteligencia artificial es importante y que sí, que también hay que usarla, pero hacerle 4 preguntitas tontas a ChatGPT. ¿Experiencias con espíritus o experiencias sobrenaturales? Poltergeist, te voy a poner un ejemplo. O sea, estás de noche en casa y escuchas el sonido de un collar de perlas que cae en una mesa de cristal. Un sonido muy característico, ¿no? Sí, Problema. me lo estoy visualizando. Problema, en mi casa no había ni collar de perlas ni mesa de cristal. Vale. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. O moverse librerías completas de libros, moverse de lugar. Cosas muy, muy potentes, ¿no? Luego ya hubo personas que me ayudaron con eso porque yo entonces estaba completamente fuera de juego, no sabía de qué va la historia. Pero bueno, eso me llevaría muy largo de contar. Sí. Pero bueno, preguntándome tú que de dónde viene el origen y por qué me intereso por la cábala, por qué me intereso por el hebreo, etcétera, la primera cualidad es la curiosidad. A mí me resultó muy curioso cuando ya terminé toda mi andadura terapéutica, pues desde estudiar constelaciones o la escuela de Enrique o toda esa andadura tan grande y tan poderosa y tan profunda que tuve, en un momento dado sentí que tenía que seguir mi propio camino y no sabía cuál iba a ser mi camino. Ya llegó un momento en mi vida, rondando los 40, hoy tengo 52, que no sabía exactamente por dónde continuar. Y entonces tuve un sueño. Y en un sueño se me reveló la respuesta. El sueño fue el siguiente. Un rabino hebreo, con los tirabuzones, con ojos azules, muy chispeantes, se para en la puerta de mi casa, lleva pergaminos en los brazos, se le caen los pergaminos, una cantidad de pergaminos enormes, me sonríe, me suelta los pergaminos y se va. Y ahí yo comprendí. Ahí comprendí cuál era mi camino. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar Kabbalah, fue cuando empecé a estudiar hebreo y empecé a estudiar Torah. Y para mi sorpresa, una facilidad increíble en el estudio del hebreo, me resultaba muy familiar, no tenía dificultad en absoluto. De hecho, aprobé todos los cursos en la Universidad Hebrea de Jerusalén con sobresaliente. O sea, no lo digo por vacilar, quiero decir, lo digo simplemente como un hecho anecdótico de la facilidad que tenía yo con el hebreo, ¿no? Que no es normal. Es un idioma difícil, las declinaciones son difíciles, se escribe al revés, el alfabeto es distinto, etcétera, etcétera. Hablo a nivel gramatical o a nivel semántico, ¿no? Y estudiar Cábala. Y la Cábala, enseguida, cuando empiezo a estudiar las primeras clases, me doy cuenta de que igualmente tengo como esos conceptos muy interiorizados ya. Tengo como una sabiduría innata que lo que yo pensaba que era que estoy aprendiendo, en realidad era que estoy recordando algo que ya estaba en mí. Y fue un proceso increíble, impresionante. Claro, fue un proceso muy rápido porque fue como un despertar de sabiduría que ya existía en mí de otras vidas, de otras experiencias, de otras encarnaciones. Ahora, si quieres, vamos también con el tema de reencarnaciones. Y bueno, fundé mi escuela, fundé la escuela de Cábala Raúl Durán o la escuela Arquetipo Raúl Durán. Y para mi sorpresa, pues fue un éxito, porque me di cuenta de que había cantidad de gente deseando aprender estos conocimientos y profundizar en lo que era lo que yo llamo la tecnología de la realidad. Es decir, esta realidad está constituida y está fabricada de una manera muy particular que tiene mucho que ver con una programación de ordenador. Ahora, si quieres, también entramos con eso. Y ahí el hebreo, el lenguaje hebreo es fundamental porque el hebreo es el idioma de la computación cuántica de esta realidad. Es cómo se programa. Wow. Esto es un poquito... Estalla un poco la cabeza escucharte contar tu experiencia y qué te lleva ahí. Quiero hacerte una pregunta bastante simple antes de ahondar un poquito más. Acabamos de entrar en tu origen, ¿qué te ha llevado allí? Una enfermedad, no la has querido contar, tampoco te la voy a preguntar. ¿Qué es la Cábala? Para el que nos esté viendo y no esté familiarizado, ¿qué es la Cábala? Cábala literalmente viene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Eso es literal. Ahora, Cábala significa recepción. Sustantivo, recepción. Ahora, ¿recepción de qué? Pues de un conocimiento, de una sabiduría. Una sabiduría que se ha transmitido desde la antigüedad, muy secretamente de maestro a alumno, que fue custodiada por el pueblo judío, pero no por todo el pueblo judío, sino por una parte
pequeñísima del pueblo judío, que son los cabalistas, no los rabinos. No todos los rabinos saben cábala. Es más, algunos rabinos condenan la cábala. O sea, esto sí lo quiero dejar claro. La pequeñísima parte que custodia la sabiduría de la cábala son los cabalistas. Y estos son un número muy pequeño históricamente y se ha transmitido de persona a persona, de maestro a alumno, hasta llegar a nuestros días, donde llega un momento, mediados de los años 50, donde un rabino, Rabbi Ashlag, cabalista, grandísimo cabalista, ya toma la decisión de abrir la Kabbalah completamente al mundo, porque estamos en lo que se llama la época del Mashiach, es decir, la época donde las revelaciones ya tienen que ser conocidas. Ya no tiene que haber conocimiento oculto. Todo el mundo tiene derecho a conocer cómo funciona la tecnología de esta realidad. Vale. Cuéntame un poquito acerca de el hebreo. Es el idioma en el que se computa esta realidad, en el que se programa. Digamos que es como el código en el cual está escrito esta realidad. ¿Cómo le das a una persona que está muy arraigada en este mundo material? Yo mismamente. O sea, entiendo lo que me quieres decir, pero me cuesta darle forma. ¿De qué realidad hablas? ¿De qué código hablas? Dame un poquito más de fondo, por favor, Raúl. Bueno, aquí tenemos que entrar a explicar a base de símiles para poder entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, el cine nos ha dado símiles muy interesantes. Tenemos la película Matrix. No sé si probablemente todos los oyentes sí, aquí conocen Matrix. Mi comunidad es muy familiar. ¿Verdad? Bueno, fantástico. Pues en Matrix se explica precisamente esto desde un punto de vista cinematográfico, pero lo que se hace es que expone cómo existen, digamos, dos realidades. Una que se llama real, el mundo real, y otra que es el mundo de Matrix. Bueno, el mundo de Matrix se programa a base de código. Y ese código, de hecho, si os fijáis en las pantallitas, son muy similares a letras hebreas. Es decir, y de hecho los directores o directoras, porque ahora se cambiaron el sexo, las hermanos Wachowski, ahora entraremos con eso también, porque eso también es muy interesante, pues son judíos. Entonces, claro, ahí hay todo un conocimiento que se trata de vender en forma de primado negativo para que cuando se te revele la auténtica verdad, tú la rechaces como que es la auténtica verdad. O sea, te la ponen delante para que a base de tu propio razonamiento tomes conciencia de que esa es la auténtica realidad, pero la mayoría de las personas lo verá y dirá, no, esto son películas, que es el objetivo mayormente del cine. El llamado primado negativo. No sé si conoces a Enrique, íntimo amigo y también tuyo. Va a venir aquí. Sí, yo a Enrique le debo una disculpa pública. Sí. Porque es verdad que le tiré un palo y a lo mejor es que yo no estoy muy metido en ciertas cosas que él habla. Pero sí, va a venir aquí Enrique también y la verdad que... Te va a encantar. Te va a encantar. Es un tipo excepcional y además tiene un mérito increíble porque él saca a la palestra en lengua castellana, en español, el concepto de primado negativo, que es fundamental. Yo he hecho varios programas con él, súper interesantes, ahondando, traduciendo yo del arameo directamente el Zohar y hablando de temas muy potentes de tecnología de la realidad. O sea que te va a encantar. Bueno, que no me quiero desviar del tema, lo que te estaba contando. ¿Cómo es que el hebreo es el código computacional, ¿no? de esta realidad? Bueno, yo te ponía el ejemplo de la película Matrix. Nosotros tenemos un manual de instrucciones de cómo se computa esta realidad. El manual de instrucciones se llama la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se conoce en el mundo común. El Pentateuco. El Pentateuco, correcto, pero en su idioma original, el hebreo. No sé si sabes, Jota, que la Torá se escribe en un rollo de pergamino, se enrolla y se pone en un lugar en la sinagoga. Quiero decirte que se enrolla y se coloca y se custodia en la sinagoga en pergamino. Si se equivoca la persona que escribe la Torá, si se equivoca en una sola letra, o hay un rayón, o hay una mancha, o algo, automáticamente queda descartado ese pergamino. Ese pergamino ya no vale. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos hablando de código. Si tú metes una programación de código y te equivocas en un carácter, el código ya no vale. Totalmente. Ahora, esto se ha ido protegiendo en forma de dogma religioso
que si no se hubiese protegido de esa manera en forma de dogma religioso, dogma con el que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ningún dogma, pero entiendo que para haberlo protegido y traerlo hasta este día, donde sí teníamos los símiles como para poder comprender de lo que se habla, el símil informático, el símil computacional, había que hacerlo a base de dogma, porque es que no hay otra forma de traer ese conocimiento impoluto, intacto, sin que varíe un solo carácter del código hasta nuestros días. Lo entiendo. No sé si me explico, es un jaque mate a las fuerzas del mal que pretenden que ese código no se conozca. Porque cuando conoces ese código, entonces tú empiezas a poder generar tus propios eventos en este mundo. Y ese es el objetivo de la Kabbalah, y respondo a tu pregunta. ¿Para qué sirve la Kabbalah? Para que tú puedas realizar tus propios eventos en este mundo, para que tu vida sea más liviana, para que sea más fácil. Dentro de la palabra Kabbalah en hebreo está la palabra Kal. Los cabalistas lo que hacen es que dentro de una palabra buscan palabras con diferentes significados, con las mismas letras, pero cambiándolas de lugar, etcétera. Entonces está la palabra Kal, que significa ligero, fácil. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Algo que te hace la vida más fácil, más ligera. No quiere decir que no te van a seguir pasando eventos duros, la vida te va a seguir poniendo retos por delante. Yo siempre digo que los malos momentos vienen solitos, no hay que ir a buscarlos, hay que buscar los buenos. A eso sí hay que ir a buscarlos. Pero cuando te venga un momento desafiante, tú vas a poder vivirlo de una manera más fácil porque tienes un conocimiento que te hace entender cómo funciona esta realidad y que todo tiene un propósito. En hebreo se dice Gamsu Letová, todo es para bien. Todo es para bien, aunque parezca mal al principio. Entonces la Cábala sirve para, protegerte de malos pensamientos que te hagan caer en el desánimo y que te hagan perder la fe en que tú tienes un poder en el mundo, pero que tu poder es simplemente la canalización a través tuyo de toda la energía del Creador, porque el único objetivo que tiene esta vida es que seas feliz. Esa es la Cábala. Qué respuesta, de verdad. A mí esto es un tema que me interesa muchísimo y realmente ahora mismo solo se me ocurre hacerte esta pregunta con respecto a todo lo que me acabas de decir. Y es lo siguiente. Cuando hablas de Matrix y haces el símil, hay una realidad y luego está el mundo ficticio, que es el que esos códigos crean, llamado Matrix. ¿Esto no es el mundo real? Esa es la pregunta que tengo para ti. ¿Esto no es la realidad? Muy buena pregunta. Fíjate, te voy a responder con una sección de la Torá que lo explica perfectamente. Lo explica, pero descodificada, y la voy a descodificar aquí para que todo el mundo lo entienda. Y viene del hebreo original. Tú has escuchado muchas veces que vivimos en un sueño, que la vida es un sueño, Calderón de la Barca, la vida es sueño. Bueno, muchos autores a lo largo de la historia nos han dicho que en realidad esto es un sueño. Bueno, en la Torá se habla de que José, el personaje bíblico José, que fue vicefaraón de Egipto, hijo de Jacob, tuvo un sueño y que era experto en la interpretación de sueños. Entonces, ¿cómo lo dice la Torá? ¿Cómo lo dice el hebreo de la Torá? Dice, Yosef Halom Halom. O sea, Yosef soñó un sueño. Yosef Halom, Yosef soñó, Halom, Halom, un sueño. Bueno, bastaría que dijera Yosef soñó, ¿no? O Yosef tuvo un sueño. No, no. Te dice, Yosef soñó un sueño, literal. ¿Para qué esa redundancia? La Torá no gasta palabras en vano. Y la respuesta es que es un código que significa que existe dentro del alma, Yosef simboliza el alma, y dentro del alma existe la capacidad de soñar, pero es que dentro del sueño existe otro sueño. Es decir, es una sucesión de sueños dentro de sueños. Respondiendo a tu pregunta, ¿este mundo es real? Tampoco lo es. No hay nada real. Todo es un sueño dentro de un sueño. Y la salida, digamos, de ese proceso de soñar dentro de soñar, solamente es posible a través de la elevación de conciencia que finalmente te llevará a que te integres en la fuente. Y ahí dejarás de soñar. Eso también te lo dice Matrix. ¿Qué es la fuente? El creador, Dios, Jesucristo, Alá, Buda. Da igual la religión. Todos hablan de un ente, una fuerza, una energía creadora, organizadora. Así es, una inteligencia, ¿verdad? La fuente es una inteligencia
que tiene la capacidad de lo eterno, que tiene la capacidad de hacer todo y de crear todo sin absolutamente ninguna limitación de nada. Lo que hace la inteligencia creadora es que se autolimita en un movimiento que los cabalistas llaman el Tzimtzum. Es decir, como la fuente no tiene límite, yo le pongo un límite artificial dentro de un entorno artificial, vamos a llamarle el primer entorno artificial, los cabalistas lo llaman el Tzimtzum Aleph, y se retrae. Creo un entorno, me retraigo, Tzimtzum es retraerse, me retraigo y genero un espacio. Y entonces en ese espacio que genero, ahí genero una realidad. Pero es que dentro de esa realidad luego me vuelvo a retraer y genero a su vez otra realidad. Tzimtzum Bet, o sea, el segundo Tzimtzum, la segunda retracción. El objetivo de la fuente, dicen los sabios, es conocerse a sí misma, es recrearse, es jugar. Por eso lo más bonito que se puede hacer en este mundo es recrearse y jugar. Jugar a vivir. La vida es un juego. La vida tiene un objetivo que es la dicha. Hay una palabra que me gusta mucho que es la dicha. En inglés se dice joy. Me encanta cómo suena en inglés joy. Y en hebreo se dice simja. Simja. Que simja son las mismas letras de la palabra Mashiach, cambiadas. O sea que, ¿qué es Mashiach? ¿Qué es el Mesías? Es cuando encuentras tu simja, cuando encuentras tu estado de felicidad interior. No importa lo que pase en el exterior. ¿Por qué? Porque has entendido que estás en conexión directa con la fuente y que eres la fuente en una porción, en un fractal, pero eres la fuente está en ti, o tú en la fuente, da igual. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un auténtico oso o solo te engañas creyendo que lo eres? Voy a decirte una verdad incómoda, y es que eres el reflejo de las personas de las que te rodeas. Durante años estuve atrapado en un entorno que no me llevaba a nada, rodeado de gente sin ambición, esperando que algo cambiara. Pero la realidad es que las cosas no cambian si no tomas el control de tu vida y te rodeas de las personas correctas. Por eso creé Club Red Pill 3.0, un espacio diseñado para hombres que quieren rodearse de auténticos guerreros, un espacio en el que tocamos temas claves como masculinidad, estoicismo, relaciones, dinámicas de pareja, en el que intentamos daros las herramientas necesarias para que alcancéis vuestro máximo potencial, sigáis mejorando todos los días para que os convirtáis en los hombres que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Además, al ingresar tenéis acceso a una sección exclusiva donde podéis hacerle preguntas a los invitados de la factoría y aprender directamente de los referentes en la industria. Si quieres formar parte de la comunidad, te dejo el link en el comentario fijado. Seguimos con el podcast. Oso. En Movistar Plus sabemos lo que significa estar en tu mood. Está todo en tu cabeza, ¿es que no lo ves? Significa sentirse sexy como Nicole Kidman. ¿Es así como me ves? Y hacer el mono como Robbie Williams. ¡Vais a ser míos! Significa hacerte un maratón de tu serie favorita para poder ver el origen de la historia. Significa peliculones de fuera. Deslúmbralos. Y originales de aquí. Significa ver lo que te va en cada momento. En agosto hay un contenido para cada mood. Solo en Movistar Plus. Entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué poder tienen los números, la numerología? ¿Qué poder tiene las letras hebreas el conocerlas? Porque has dicho antes que el conocimiento del código puede alterar tu realidad para bien. Quiero que me expliques un poquito eso. Las letras hebreas son 22 letras hebreas. O sea, el alfabeto hebreo son 22 letras hebreas. Ya tenemos ahí un número muy importante, el 22. Lo digo para que todo el mundo ya empiece a anotar cosas importantes, ¿no? Y las 22 letras hebreas son el código computacional, el teclado con el que el programador programa la realidad. Tú puedes permitir que la realidad se programe en piloto automático porque tiene una función, o sea, by default, por defecto, tiene una función de piloto automático. La función de piloto automático viene en los eventos que tú que vives en tu vida, viene por el pacto de alma que tú haces antes de encarnarte en este mundo y viene por la genealogía en la que tú te encarnas. Es decir, tú eliges en qué genealogía te encarnas para vivir ciertas asignaturas, ciertas experiencias. Eliges esa genealogía, no otra. Porque te va a proporcionar
la avenida para poder tener esas experiencias, para poder rectificar tu alma. Entonces el hebreo es el código computacional de toda la realidad, incluida la computación de tu alma. Veamos el alma como un algoritmo. Cuando tú entiendes que el alma es como un algoritmo, estoy poniendo un símil, es algo muy difícil de explicar, obviamente, pues entiendes que eso tiene una computación. Mira, había un grandísimo cabalista que era Isaac Luria, que era capaz de ver en la frente de las personas las letras hebreas que eran los componentes de su alma. Y entonces podía ver en la frente de la persona una letra que estaba torcida, una que estaba dada la vuelta, otra que estaba medio rota, queriendo decir que era la rectificación que esa persona había venido a hacer en este mundo. O iba caminando por un cementerio sin saber que había un cementerio e iba identificando, mira, aquí está enterrado tal persona, aquí está enterrada tal otra, es decir, trascendía el nivel material del conocimiento, porque tenía integrado el poder de las letras hebreas dentro de él. Entendió el poder de las letras hebreas. ¿Por qué son tan importantes las letras hebreas? Porque se activan en ti a medida que las estudias. Los cabalistas lo llaman vestir las letras que hay en tu interior. Las letras ya están en ti. Existen en ti, estás hecho de letras. Todo está hecho de letras hebreas. Como código computacional, claro, todo está computado con ese material. Ahora bien, muchas de ellas están desactivadas, están latentes, muchas de ellas están mal funcionando, o están rotas, o están desdibujadas, y cada una de las 22 letras hebreas tiene un poder tremendo para hacerte vivir experiencias que te transforman la vida. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, yo en mi escuela enseño las 22 letras hebreas en un programa específico, pero bueno, lo importante es entender que en cada una de las clases yo enseño una letra. Por ejemplo, yo en una clase enseño la letra Aleph, en la siguiente clase enseño la letra Bet y mando a los alumnos una serie de prácticas. Meditar sobre la letra, hacer arte sobre la letra, o sea, toda una serie de prácticas que hacen que el poder que tiene esa letra, ese código computacional, se active dentro de ti. Durante esa semana y las siguientes que la persona está haciendo la práctica, nota cambios en su interior. Los sueños se vuelven mucho más poderosos. Empieza a recibir mensajes en la realidad de lo que se llama sincronicidades y les empieza a dar significado también. Empieza a entender cómo cuadran las cosas. Llega a un nivel de comprensión más profundo de la realidad, de manera automática. ¿Por qué? Porque los códigos empiezan a activarse. Fue lo que le pasó a Neo en Matrix. ¿Qué le pasa a Neo? Neo está viviendo una vida normal y de pronto ve en su computadora Follow the White Rabbit. Sigue al conejo blanco. Y se presenta una persona en la puerta de su casa y ve el tatuaje del conejo blanco. Tenía dos opciones. Esto no puede ser casualidad, me lo creo y sigo al conejo blanco, o paso del tema y me voy a dormir. ¿Entiendes? Las letras hebreas tienen ese efecto. Tienen el efecto de activar el potencial que tu alma tiene ad eternum, sin límite, a nivel de expansión de conciencia. De tal manera que tú puedas hacer de este mundo un jardín del Edén. El concepto del jardín del Edén no es una dimensión que pueda existir fuera de este mundo. Al contrario, es una dimensión que todos tenemos la obligación de hacer real en este mismo mundo físico. Hacer de este mundo un jardín del Edén. Entiendo perfectamente. Hay una cosa que has dicho antes que se me ha quedado resonando en mi mente. Ha sido que las fuerzas del mal no quieren que se sepa nada de este código. Quieren mantener a la población, digamos, ciega. Sí. ¿Me puedes dar un poco de profundidad en esa reflexión? Sí. Este mundo tiene un objetivo, que es que tu alma haga méritos, que tu alma se fortalezca, se rectifique, que tu alma se ponga más fuerte, que tu alma crezca en conciencia. Cuando el alma se encarna en este mundo, los cabalistas enseñan que el cuerpo causa amnesia en el alma. Por eso cuando el alma pacta las lecciones que va a tener, pero se encarna, olvida todo lo pactado, porque al entrar en el cuerpo se olvidó de todo. Parte del juego, parte del entrenamiento. Eso te posibilita que tú generes un mérito, que tu alma genere un mérito aquí partiendo de la ignorancia absoluta,
pero que a través de signos, de señales y de una fortaleza interior que no sabes de dónde viene, y de eventos que te suceden en la vida, eventos duros, palos, tú te empiezas a hacer preguntas. Es lo que tú me decías fuera de cámara como preguntas genuinas, que son las preguntas auténticas, las que te surgen de dentro, ¿no? Pues esas preguntas surgen porque tu alma pugna por querer crecer, por querer iluminar tu vida. La iluminación es por causa del conocimiento. Cuando tú conoces más, entonces los Illuminati, ¿por qué se dice Illuminati? Illuminati es porque tienen conocimiento, por eso están iluminados. No porque tengan más potencial espiritual que tú, sino porque tienen más conocimiento que tú. Nada más. Eso es Illuminati, ¿no? Y luego entramos para qué lo emplean o no. Sí, claro, obvio. Las fuerzas del mal tienen un papel fundamental en este mundo. Son también algoritmos, son inteligencias cuya misión es entrenar a cada uno de los seres humanos de este mundo. Son nuestros entrenadores personales. Entonces, te hacen que tengas muchas dificultades en tu vida para que tú te sobrepongas a esas dificultades y te pongas más fuerte, como un gimnasio. Tú vas al gimnasio y le pagas a un entrenador personal, ¿no? Para crecer los bíceps, los cuádriceps, para ponerte más fuerte, para ganar en capacidad. Y nos quejamos de que el entrenador nos hace trabajar duro. Pero es que yo le estoy pagando para que el entrenador me haga trabajar duro, porque yo lo que quiero es expandir mi musculatura, en este caso en el gimnasio, pero en la realidad quiero expandir mi conciencia. Entonces lo interesante es que existen estas fuerzas del mal que además hacen su trabajo fenomenalmente bien, pero fenomenalmente bien. Si las fuerzas del bien hicieran tan bien el trabajo como las fuerzas del mal, sería otro mundo. No sería este. Y capaz que no tendríamos la capacidad de generar tanto mérito, ¿no? Las fuerzas del mal están nombradas en el Zohar, que es el libro de la Kabbalah por excelencia. Y se les llama con un código que se llama Erev Rav. Erev Rav literalmente significa la gran tarde, porque hace referencia en código a que en la civilización egipcia se adoraba a dioses paganos, que no son dioses, sino que son entidades malévolas, con las que estos egipcios pactaban en rituales muy oscuros para obtener beneficios materiales. Esto todavía se sigue haciendo, obviamente, y los Erev Rav siguen existiendo hoy y están a nivel, obviamente, de los mandatarios, de los grandes empresarios, bueno, podemos decir nombres o no, pero todo el mundo aquí se puede imaginar, ¿no? Un excelente ejemplo fue lo que se llamó la pandemia, subrayo, lo que se llamó la pandemia, y donde se vio un despliegue de medios de los Erev Rav absolutamente inaudito hasta la fecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que estamos todos bajo ese efecto hasta que empezamos a despertar. Pero no podemos despertar si no es bajo ese efecto. ¿De qué efecto concreto hablas? El efecto del despertar, el efecto de que tu conciencia emerge a consecuencia de la presión que se ejerce sobre ella. Si no hay presión, no hay resultado, no hay emergencia de la conciencia. La conciencia ejerce, o sea, la conciencia surge, emerge a consecuencia del mecanismo de presión ejercido por el dolor. Si no hay dolor, no hay despertar. Los cabalistas dicen, solamente hay dos formas de que tu conciencia crezca en este mundo. Una a base de dolor, a base de palos. Otra a base de estudio. Te quiere decir que si estudias,
te ahorras palos, te ahorras sufrimiento, insisto, no porque los eventos de la vida sean menos desafiantes, sino porque como tienes mayor sabiduría no los vas a vivir tan mal. Y otro a base de palos. Los palos no van a dejar de venir, porque este mundo está plagado de fuerzas oscuras, cuyo objetivo es entrenar a tu alma a ser más fuerte. Las fuerzas oscuras no son conscientes de que su objetivo es entrenar al alma a ser más fuerte. Es como Smith con Neo. Smith lo que hace es que cree que hace su trabajo y que lo hace bien, y lo único que quiere Smith es sobrevivir y destruir a Neo. Pero porque Neo representa al Mashiach, Neo representa tu Mesías interior. Mesías no es un personaje externo que viene a salvar a nadie. Mesías eres tú, es tu alma que actualizándose logra alcanzar unos niveles de conciencia en el cual literalmente puede esquivar las balas. Me entiendo, Raúl. Hablando de estas fuerzas del mal, es Erev Ra, ¿no? Erev Rav. Erev Ra. Mi comunidad, mi audiencia, está muy familiarizada con estas fuerzas del mal. ¿Cómo es que a veces las fuerzas del bien parecen tan absolutamente inútiles a la hora de combatir a estas fuerzas del mal? Has mencionado los eventos que ocurrieron en el 2020. Sí. Esa programación mental tan salvaje, esa experimentación masiva con inoculaciones que no vamos a mencionar aquí porque ya me tumbaron un programa con él y a la cual mando un saludo. ¿Por qué parece que esta realidad la dominan ellos? Es que esta realidad la dominan ellos. Hasta que tú no ejerzas tu poder. Me voy a explicar. Existen varias... Es que aquí entramos en un tema muy interesante que es cómo se conduce uno por la vida. Y cómo tienes que entender que al final es un tema de responsabilidad personal. Cómo tú te conduces por la vida es fundamental para que tu sistema inmunológico espiritual rechace absolutamente los ataques. Si tú tienes un sistema inmunológico físico fuerte, las enfermedades no te afectarán. Las infecciones no te afectarán, etcétera. Los virus, las bacterias, qué sé yo. Igual pasa en el mundo espiritual. Si tu alma tiene un sistema inmunológico fuerte, si tu alma no tiene fisuras, lo que los cabalistas llaman, si tu casa no tiene grietas, no pueden entrar los ladrones a robarte nada. ¿Cómo se generan las grietas de la casa? ¿Cómo se generan las fisuras del alma? Pues con ciertas conductas que hacen que las fuerzas del mal cada vez se alimenten más y sean cada vez más fuertes. Y voy a hablar aquí de algo de lo que se habla muy poco, porque es un conocimiento muy especializado, pero que quiero revelar aquí. Y del que hablan los maestros de Kabbalah. Por ejemplo, las fuerzas del mal se alimentan de la semilla que el hombre tira a la basura, del semen que el hombre tira en el acto sexual. El semen que va al suelo, a la basura, a un preservativo o a cualquier otro lugar que no sea el útero de la mujer, que es su lugar, eso alimenta las fuerzas del mal, que son invisibles, que no las ve el ojo, pero se alimentan de eso, se hacen más fuertes. Eso está escrito en el Zohar. Ese es un ejemplo. ¿Me puedes dar más ejemplos? Ahora imagínate solamente lo que produce de mal en el mundo la industria del porno. Con lo que te acabo de explicar. Ese es un ejemplo. Inmediatamente, si las personas tuvieran la sabiduría, porque han estudiado lo que hay que estudiar, no se les ocurriría nunca más ejercer de esa manera la sexualidad. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. La mala boca. Hablar mal, criticar, decir malas palabras. Se nos ha dado una boca, dicen los cabalistas, solamente para difundir sabiduría, despertar conciencias y dar bendiciones. Para eso debería servir la boca. Alimentarnos. Sí, me refiero a la hora del lenguaje articulado. Sí, sí, sí. Alimentarnos, obviamente, claro que sí. Pero la boca, todo el conjunto de la boca, los dientes, la lengua, todo el aparato fonador, el único objetivo que debería tener es emular al Creador. O sea, ser dador. ¿Pero dador de qué? De bendiciones. De palabras buenas, de buenos deseos, de acuerdos fructíferos que hagan bien en el mundo,
de difusión como tú haces y como hacen tantísimos... Sí, pero yo por desgracia uso muchas malas palabras a veces. Bueno, pero aquí estamos aprendiendo cosas y es muy interesante. Porque a mí me pasaba igual, o sea, yo he tenido que ir educándome para que en mi vida solamente tenga bendiciones. Con el máster profesional en instalaciones eléctricas y solares de Arvali, podrás especializarte en 2 áreas claves para la transición energética. Sea cual sea la escala del proyecto. Y te puedo asegurar que funciona. Desde que empiezas a ejercer la sexualidad de una manera correcta y entiendes el sentido... Soy consciente de ello. ¿Eres consciente? De eso sí. Y ejerces la sexualidad ya de una manera sagrada. Fíjate que una de las fuerzas del mal... Los RRAF son 5 tipos. Uno de los tipos de RRAF tienen como objetivo que no ejerzas una sexualidad sagrada. Es lo que se llaman aquellos que destruyeron el templo. El templo de Jerusalén se cuenta que en la historia que ha sido destruido 2 veces. Bueno, eso es una metáfora. El templo en realidad es el alma. Ese es el templo. El templo que fue destruido significa que el alma tiene fisuras. ¿Por qué? Porque ha sido cortocircuitada. ¿Por qué? Porque ha habido malas conductas. ¿Por qué las fuerzas del mal son infinitamente más poderosas que las fuerzas del bien aquí? Pues porque la mayoría de la población no sabe conducirse por la vida, es ignorante de estas normas. Y por lo tanto están a merced, como hojas secas que lleva el viento, a lo que esas fuerzas del mal quieran hacer. Y lo peor de todo es que la mayoría de esas personas defienden a ultranza a aquellos que los manipulan. Eso es tremendo. También en la película Matrix hay una referencia muy interesante a eso, en la 4ª parte. Entonces, esa conducta, la sexual, la conducta con la boca y luego el mal de ojo. El mal de ojo que en hebreo se dice ainara, literalmente mal ojo, es decir, es envidiar lo que tiene tu vecino, lo que tiene tu amigo, lo que tiene tu familiar, envidiarle, pero además querer que él no lo tenga. Y eso es una conducta que te cortocircuita el alma y que te produce fisuras de alma terribles. Tenemos el relato del becerro de oro en la parte baja del monte Sinaí cuando Moisés va a buscar las tablas. Eso es una metáfora. También cabalísticamente en la descodificación es la siguiente. Becerro en hebreo se dice Egel. 3 letras. Ain, Lamed, Ain, Gimel, Lamed. 3 letras. Son 3 iniciales de 3 cortocircuitos. Ainará, la Ain, mal de ojo. La Lamed, la Shonara, la mala boca, maledicencia. Y la Gimel, Gilui Arayot, uniones prohibidas sexuales con pérdida de semilla. Las 3 juntas, eso es un becerro. Has hecho un becerro de oro. Y el problema que existe en este mundo, el mayor problema que existe en este mundo es solamente uno, es la ignorancia. Pero esa ignorancia viene impuesta. Porque cualquier persona que intenta hacer ver a las personas que sí que hay una conducta positiva para el alma, es atacada. Sí. Antes has hecho muchas referencias a la Matrix. Todo el que me escucha aquí sabe perfectamente que yo siempre hago esta referencia. El agente Smith está en todos. Cuando Neo está intentando pelear contra la Matrix y va saltando de camión o va haciendo actividades un poco más paranormales dentro de ese mundo ficticio, los propios conductores de autobús, los propios basureros, las propias señoras que están en la compra, son las que se transforman en agente Smith para atacar a Neo. Claro. Yo hago ese símil con las personas. A día de hoy vamos a volver a tocar el tema del 2020. Cuando una persona osaba decir esta inoculación no sirve, es toda una mentira para experimentar contigo, ARN y demás, las personas que escuchaban esa información se transformaban en un agente Smith y te trataban de negacionista, conspiranoico, eres peligroso, estás loco, ¿cómo no crees lo que dicen los medios de manipulación masiva? Sí. ¿Qué opinas de esto, Raúl? Bueno, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo has descrito perfectamente. Pero obedece a esa mecánica de manipulación en la cual las fuerzas del mal hacen muy bien su trabajo. ¿Por qué? Por causa de la debilidad espiritual
de la mayoría de la población que son susceptibles de convertirse en bots al servicio de esas fuerzas. Esas fuerzas solo tienen que apretar un botón manipulador. Cuando digo el botón es simbólico, un botón simbólico de manipulación. Tocan corneta y el resto a correr. Y es que, además te digo, es un esfuerzo mínimo para ellos. Solamente, pues actúan muy inteligentemente, solamente necesitas un gran altavoz o varios grandes altavoces para que se dé la orden, se toque corneta y todo el mundo va a obedecer, sin cuestionar. Yo siempre explico que en un conflicto o en una situación siempre hay que tener en cuenta las dos versiones. Yo he experimentado muchísimas veces, y probablemente a ti te ha ocurrido también, que la mayoría de las personas escuchan una sola versión y ya no quieren saber más. Y eso es un tremendo error de juicio, porque lo que te hace es que seas un monigote a expensas del manipulador de turno, que hace con tu voluntad que tú pierdas tu voluntad y que él haga lo que él quiere hacer de ti. O sea, te utiliza como un bot. No sé si recuerdas en la película Matrix, ya en la 4, cómo ya se han inventado los bots, donde el programador lo que hace es que directamente posee los cuerpos de las personas que se autoinmolan, que se tiran de edificios, que se usan como armas humanas. Y eso en la cábala tiene un nombre, eso se llama Dibuk. Dibuk en hebreo tiene las mismas letras que COVID, pero al revés. Y así se inmolaron muchas personas. Así se autoinmolaron. Pero no se inmolaron en el plano material. Se inmolaron en el plano de la conciencia, porque realmente cuando tú crees a pies juntillas en el discurso del pastor y ese pastor está queriendo matar ovejas, si tú eres oveja y crees en el discurso del pastor, vas a hacer lo que el pastor te diga. Pero si eres una oveja negra, como el caso de muchos, entonces no haces caso a lo que el pastor dice porque te das cuenta de que te lleva al matadero. Y lo que ocurrió aquí es simplemente que era necesario que las personas tuvieran esa confrontación para darse cuenta de quién está dormido, quién está despierto y cuál es el proceso de despertar. No por una confrontación entre despiertos y dormidos, sino simplemente por ver tú en qué punto estás tú. Insisto, es un tema individual. Por ejemplo, tú tienes un canal de YouTube, emites un contenido. En realidad tú no haces proselitismo. Tú lo ofreces al mundo y quien quiera seguirlo lo va a seguir. Y quien no quiera va a cambiar de canal. Es decir, tú no vas vendiendo nada. Tú lo que haces es ofrecer. Este conocimiento lo ofrezco. Quien quiera seguirte te seguirá y quien no quiera no te seguirá. ¿Verdad? Que es muy interesante porque muchas personas que en realidad no te quieren seguir, sin embargo, pueden dejar comentarios muy negativos. Normalmente, si tú no quieres seguir algún contenido o algún autor o algún canal, simplemente apagas la televisión o apagas el canal o cambias de canal. Pero no te molestas en escribir un capatazo así de comentarios negativos, ¿no? Esos son bots. Esos son Smith, para entendernos. Sí, yo recibo alguno que otro. Claro, pero son personas que están completamente poseídas en un sector muy importante de su mente, no son conscientes y están manipuladas. Entiendo perfectamente. Hay varias cosas que me interesan aquí de esto y esto creo que se va a alargar porque tengo demasiadas preguntas para ti. La pregunta que tengo para ti es la siguiente. Volviendo al tema de la fuente y a los Eref Raf. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, perfectamente. El objetivo de estos agentes del mal, de estos Eref Raf, que al final del día se pueden traducir en las grandes corporaciones y que estas grandes corporaciones controlan a todos los gobiernos, o sea, es alejarnos de la fuente. Exacto, exacto. Mantener a la chispa de fuente que mora en ti alejada de la fuente original. ¿Por qué? Y tiene una función muy importante, porque en el momento en el que tú estés demasiado cerca de la fuente, te fusionas con la fuente y entonces ya se acaba el juego para ti. Y capaz que entonces todavía no te ha dado tiempo a generar mérito o a crecer en conciencia. Entonces, el objetivo es alejarte de la fuente, mantenerte alejado de la fuente con la ignorancia, para que no te fusiones con la fuente. Por eso los cabalistas enseñan que el objetivo de las fuerzas del mal es ser transformadas en bien, ellas mismas. El objetivo de las fuerzas del mal
es ser vencidas, pero no por ser vencidas derrotadas, sino por ser transformadas. El objetivo de la oscuridad es ser transformado en luz. Todas las fuerzas de la oscuridad, las 5 que son nombradas en el Zohar, tienen el único objetivo de ser transformadas en luz. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues con la expansión de conciencia de cada una de las almas que están aquí encarnadas en este mundo, en esta época precisamente, no en anteriores épocas, en esta época. Oye, que no hace falta saber de finanzas para comprobar si un piso para alquilar es rentable o no. Solo tienes que usar esta calculadora. Y al final de este vídeo vas a saber cómo conseguirla. Es una calculadora que te dice si merece la pena comprar un piso para alquilar o si estás ante un... Tengo una pregunta. ¿Consideras que en otras épocas la gente tenía menos conocimiento de matemáticas, de ciencia, pero sí que estaba más cercana a la fuente? Desde luego, en los anteriores 6000 años, no. Los cabalistas enseñan, y la Torá enseña, en el libro del Génesis, el primero, en Bereshit, que el mundo fue creado en 7 días. 6 días y el 7º descansó. Pero esto es una metáfora para hacernos entender que cada uno de esos días, dicen los salmos, que tiene 1000 años, y por lo tanto estaríamos hablando de 7000 años terrestres, para entendernos. Ahora mismo estamos en el año 5700 y muchos, lo cual quiere decir, en el calendario judío, lo cual quiere decir que ya estamos lo que sería en el Shabbat, en el sábado, si cuentan los días, de esa creación. Estamos aproximándonos al final del juego. Y por eso es en esta época y no en otra donde se alcanza el mayor nivel de conciencia espiritual de toda la historia, y toda la historia son 6000 años y ni uno más. Eso es lo que dicen los cabalistas de este juego. Este juego sea, los dinosaurios... todo eso pertenece a ediciones anteriores del videojuego, de este juego. Pero sí existieron o no existieron. Existieron, pero es como, no sé si has visto la serie Westworld. No. Bueno, imagínate que hay un escenario en el que el programador ha dejado restos de programación anterior. Por ahorrar tiempo, ahorrar recursos, porque lo que busca en definitiva todo empresario y todo programador es ahorrar recursos. Entonces, pues se quedan restos ahí, aparecen. Pero el juego son 6000 años y ni uno más. 6000 años más 1000 de paz. ¿Y luego vuelve a empezar? Puede volver a empezar otro juego distinto, pero no este. ¿Cómo me explicas eso? Porque a mí eso me explota un poquito la cabeza, siendo sincero. O sea... Sí, eso es lo que explica la Torá y lo que explica la Kabbalah, es algo más que para mí tiene sentido el experimentarlo personalmente que el tratar de convencer a alguien. Bueno, chicos, esto está interesantísimo. No voy a dar prenda porque todo lo que está diciendo no tengo ni puñetera idea, ni lo he estudiado, ni lo he mirado, ni nada. Pero me informaré un poco y a lo mejor hago un vídeo reacción saliendo yo así explicando mi forma de verlo. Pero vamos, creo que extrapolándolo a mi forma de pensar, creo que dice más o menos en cómo yo pienso. Pero bueno, ya lo explicaré más detenidamente. Muy bien, muchas gracias. Lo grabaré en 2 trozos. El segundo trozo estará subido después del primero, que tiene que renderizar y eso. Dar un like, suscribiros, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.